Acompáñeme ahí no solo con sus ojos cerrados, sino que también con su corazón inclinado al Señor, ¿cierto? Rogando su dirección. Oramos. Señor y Padre Celestial, le damos tantas gracias en esta mañana por tomar este buen tiempo con tu palabra. Señor, te adoramos por poder tener devoción delante de ti, Señor, al escuchar tu palabra, al ser por ella instruidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre agradecidos, Padre, a no caer en este pecado que cayó Israel en el desierto, de quejarse del maná como algo repetitivo, de quejarse del maná, del pan que venía del cielo como algo, Señor, que para ellos ya no llegó a no tener sabor, a no tener, ¿cierto?, el valor y el milagro ante sus ojos que estaba haciendo. Señor, ayúdanos a apreciar cada día tus bondades a través de tu palabra, a no sentirnos, Señor, de alguna manera siendo algo tedioso. Libra nuestro corazón de esto, Señor, despiértanos, te ruego, a tu palabra, a un hambre, a una curiosidad, a una pasión por entenderla, por conocerla, por escudriñarla. Señor amado, te ruego, Padre Celestial, que podamos obedecer, tener un corazón noble y escudriñar tu palabra, Señor, y encontrar a Cristo en ella, exaltado, reflejado, anunciado, consumando su obra, anunciando su próxima venida. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tú nos dirijas, Señor, disipa toda distracción. Padre Celestial, yo te ruego que nos libres, Señor, de la religiosidad, de escuchar solo porque es la costumbre. Padre bendito, sabemos que al acercarnos a tu palabra en obediencia y fe, hay una transformación en nuestras vidas, Señor, y eso es lo que queremos ver. Una iglesia que esté viva por medio de la obediencia a tu palabra. Señor mío, te ruego que tú obres en medio nuestro. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cierto? Hoy veremos el pasaje más clásico en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesús, en cuanto a la Navidad, ¿cierto? El pasaje que por excelencia se puede leer con nuestra familia la noche de Nochebuena, ¿cierto? Esta noche de 24 para 25, ¿cierto? Para los que celebran de alguna manera la Navidad, ¿cierto? Este es el pasaje que nos da mayor información de cómo fue la noche o el momento, el contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de los días inmediatos al nacimiento del Señor. Es más, si usted se fija en los relatos del nacimiento de Cristo, es por este pasaje que sabemos que nuestro Señor nació o durante la noche o muy cercano a la noche. Pues a los pastores en este pasaje de Lucas capítulo 12 le anuncian, mientras guardaban las vigilias de la noche, que había nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador. Hermanos, aquí se menciona, ¿cierto?, este anuncio de los ángeles. Hermano amado, no es que seamos fanáticos de la Navidad, sabemos que la fecha ya pasó, pero es el texto que viene para nosotros, ¿cierto?, el día de hoy, y también es una afirmación de que creemos que el nacimiento de Cristo es algo a recordar siempre, siempre, a través de todo el año, desde el comienzo del año hasta el final. Hermano amado, esta noche tan especial relatada aquí en Lucas capítulo 2, una noche agitada, pero probablemente fue una noche común para la gran mayoría de las personas, una noche quizás casi sin sobresaltos en el mundo. Para gran parte de la humanidad fue una noche corriente, donde nada sobrenatural estaba sucediendo. Pero la verdad es que lo más importante de la historia estaba sucediendo. Tanto así que ni aun los ángeles del cielo guardaron silencio en esta noche. No quedaron indiferentes, sino que se presentaron como un coro que daba gloria a Dios, ¿cierto? Adoraron al Señor. Vamos a leer ahí Lucas capítulo 2 del verso 1 al 20. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, el Señor nace, ¿cierto? El Señor ha nacido, el Señor viene, aquel que fue anunciado por Gabriel, aquel que fue engendrado en el vientre de María por obra única del Espíritu Santo, ¿cierto? Aquel que había sido gestado por los meses correspondientes, ahora nace y viene al mundo en medio de circunstancias especiales. Hermanos, aunque queremos pasar por todos estos versículos, vamos a ir viendo algunas enseñanzas o aplicaciones que podemos tomar en este tiempo. La verdad es que podríamos hablar de cada palabra y cada frase, pero vamos a ir tomando algunas enseñanzas a través del texto. Hemos visto ya en los pasajes anteriores, por lo que menciona Lucas, que María era de la casa y de la familia de David, y por tanto era de la tribu de Judá. Mateo capítulo 1 también nos menciona que José, esposo de María, también era de la casa y de la familia de David. Por tanto, el bebé que nacería, el Cristo, cumplía ya con gran parte de las profecías que se decían en cuanto al Mesías, que se habían dicho en cuanto al Mesías. Mire, vamos a repasar algunas. Génesis 3:15 nos dice que sería un ser humano, un descendiente, ¿cierto?, de Eva, que por tanto nos hace entender que no era un ángel, que no era solo un espíritu, sino que era un ser humano, ¿cierto? El Mesías prometido, y que vendría de la simiente de la mujer, o a partir de la mujer, algo que es muy peculiar, porque la simiente, ¿cierto?, aquella línea de nacimiento se producía a través del varón, ¿cierto?, el engendramiento por varón. Pero el Señor dice desde Génesis 3 que este que vendría a pisar la cabeza de la serpiente vendría a partir de una mujer, ¿cierto? Algo peculiar y que sería un ser humano. Génesis 12, 1 al 3 nos va a decir que sería un descendiente de Abraham, por tanto sería un israelita, no un gentil de cualquier pueblo, sino que sería un israelita. Génesis 49:10 nos va a dar luces de que el gobernador eterno, aquel que tendría el cetro, sería de la tribu de Judá, de Israel, pero específicamente de la tribu de Judá. Segunda de Samuel 7, 1 al 17 nos va a decir que de la tribu de Judá sería de la descendencia y de la casa
específicamente de David, del rey David, y que sería un rey eterno para su pueblo. Isaías 7:14 especifica no solo que va a ser de una mujer, que va a venir a partir de una mujer, sino que nacería de una virgen, nacería de una virgen. Y todo esto ya estaba sucediendo, todas estas profecías ya estaban en cumplimiento, estaban viniendo en la nación, en la tribu, en la familia correcta, por medio de una virgen. Dios estaba cumpliendo en el engendramiento de Cristo muchas profecías que se habían anunciado de él. Pero faltaba aún una característica muy especial. Debía nacer en un lugar específico, en la pequeña ciudad, o más bien aldea de Belén, o Belén Efrata, ¿cierto? De Judea. Una aldea pastoril, una aldea pequeña, pero en la cual Dios había establecido que su hijo enviado nacería. Miqueas 5:2 decía: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquel Señor, aquel que sería Señor sobre Israel, el cual es eterno, pues dice, sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, vendría su nacimiento humano o nacería en la pequeña ciudad de Belén. Pero aquí vemos un conflicto. Lucas nos había dicho en Lucas 1:26 que María y José eran judíos de la tribu de Judá porque eran de la familia de David, pero vivían en el norte. Vivían en Nazaret de Galilea, no vivían en Belén. Y vemos en este pasaje cómo Dios providencialmente permite lo siguiente: que en los últimos meses de embarazo, el emperador de Roma, el emperador del imperio que gobernaba el mundo conocido en ese momento, determinara hacer un censo sin pensar en el nacimiento del Mesías, sin entender que existían José y María judíos que vivían en Israel, sin entender que ella estaba embarazada, cientos de kilómetros lejos de él. Dios en su providencia puso en el corazón de Augusto, el César de Roma, establecer un censo y hacer que cada familia en el imperio fuera a la ciudad de donde provenía su familia para ser inscrito o empadronado, ¿cierto? Allí. ¿Para qué? Para un cobro de impuestos, ¿cierto? Y por algunos asuntos militares también. ¿Qué sucedió con esta decisión del emperador? Miles de kilómetros lejos de ellos, empujó a este joven matrimonio a volver a Belén de Judea, a inscribir sus nombres, y así Dios proveyó el camino para que su Mesías, para que el Hijo, el Cristo, naciera en Belén de Judea, en Belén Efrata. Hermanos, la providencia de Dios provocaba y establecía y empujaba a que la profecía se cumpliera tal como él había dicho, no a medias, no con algo extraño, no perdonándole algunos detalles, sino que haciendo todo como el Señor había dicho. Piensa en esto, amado hermano. Lo que parecía una decisión administrativa de un gobernante pagano en otro continente, bajo la autoridad de la cual estaban millones de personas, vino a desencadenar un viaje obligado que haría y daría cumplimiento a la profecía de Miqueas, que haría que la profecía se cumpliera al pie de la letra de lo que Dios había dicho cientos de años antes. Hermanos, lo que Dios había dicho y establecido era aquello que sucedería en la historia del hombre. El Señor hace como Él quiere y Él ordena todas las cosas para que se cumplan su promesa y sus propósitos. Hermanos, Jeremías 1:12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor dice allí: yo velo, yo preparo y empujo que mi palabra se lleve a efecto. El Señor es quien vela por sus propias palabras para llevarlas a efecto. Hermanos, es como pensar en esto.
Por mucho que los hombres planeen o algún momento quieran ponerse en contra de que Cristo vuelva y creen un supuesto escudo sobre la tierra y se reúnan, ¿cierto?, todos los superhéroes que quieran inventar, ni aún así ellos podrían detener la venida de Cristo, porque el Señor ha establecido y ha dicho que Él vendrá nuevamente con poder y con gloria a tomar a su pueblo para sí. Amado hermano, el Señor lleva a cumplimiento su palabra de una manera exacta y preciosa. Así que José junto con María viajaron desde Nazaret, en el norte de Israel, a Belén de Judea, al sur, unos 130 o 140 kilómetros. Cierto que en auto hoy día nos demoraremos 1 hora y media, ¿cierto? Quizás al hermano Eric 1 hora, ¿no ven? 150 minutos, pero, pero en ese tiempo era un viaje largo, incluso para un hombre sano, en una edad, ¿cierto?, madura, era un viaje largo, un viaje que debía hacerse a pie o quizás con un asno. Ellos eran un matrimonio no de recursos, hemos dicho otras veces, más bien de una clase baja, y tener un animal, un asno, no se usaban mucho los caballos en Israel, ¿cierto? Era algo de personas que tenían ya cierto estabilidad económica. Entonces este matrimonio probablemente viajó o a pie o quizás con un asno que pudiera llevar a María. Pero para María, ya de 7, 8 meses, un viaje de 3, 4 días en un asno debe haber sido un viaje difícil, un viaje de mucho esfuerzo, ¿cierto? Quizás sufrido. Ellos fueron a Belén, aunque pequeña, ¿cierto?, y de poca importancia política. Esta ciudad de Belén tiene varias menciones en la Escritura y que vienen a mi mente y a mi corazón cuando leo que el Señor Jesús nació allí, y quisiera compartir con algunas de ellas con ustedes. Está Belén de Judea, Belén Efrata, ¿cierto? En algunas partes solo se le llama Efrata y en algunas partes se le llama Belén, y en Miqueas se le llama Belén Efrata, ¿cierto? Habla de la misma ciudad. Pero para los que hablan el Antiguo Testamento y para animarlo a usted a leerlo si no conoce estos detalles, Belén, ¿cierto?, es donde muere la esposa de Jacob, Raquel, cuando él está volviendo a su tierra, cuando él está volviendo luego de haber estado años lejos. Y es donde nace, al momento de morir Raquel, donde nace Benjamín, el hijo a mi diestra, ¿cierto? Así se llama, significa Benjamín, el hijo que está a mi diestra, el hijo que está a mi lado, nace allí en Belén, ¿cierto? Es donde Ruth, la moabita, viene a vivir y se casa con el pariente redentor. Es donde Ruth encuentra al pariente redentor, Boaz, quien es el bisabuelo del rey David. Es allí en Belén. Es allí en Belén donde nace y crece David, que significa amado, el amado, quien creció como pastor, quien luego fue el amado rey de Israel, quien Dios usó para librar a su pueblo de muchos enemigos. Es de ahí, de Belén, de donde viene este joven Salvador, que con un piedrazo, ¿cierto?, de su onda, derrota a ese gran enemigo Goliat. Belén significa casa de pan, allí, aquella casa donde hay alimento, aquella casa donde, ¿cierto?, nace nuestro Señor Jesús, el pan de vida. Y aquí hay varias relaciones hermosas que uno puede ir haciendo, donde nace Benjamín, que es el hijo a mi diestra, y donde nace también el hijo de la diestra del Padre, donde viene a nacer el Cristo, donde nace David, el amado, el rey de Israel, y donde nace Cristo, el rey de su pueblo, el rey del mundo, el amado del Señor. Aquí, ¿cierto?, es donde viene a nacer. Entonces, amado, esta pequeña aldea de Belén tiene mucho significado hermoso, mucho significado a través de la Escritura, ¿cierto?, que podemos relacionar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nacimiento de Cristo es en Belén, o Belén Efrata, ¿cierto? Y cumple la profecía, pero que también tiene significado en sí mismo, que el Señor, el pan de vida, naciera en la casa de pan. Y aún, ¿cierto?, sin decir lo siguiente,
Belén era una ciudad, era una aldea pastoril, rodeada por pastores. Vemos que en aquella misma región habían pastores velando sobre sus rebaños, ¿cierto? Por ser una aldea, una ciudad cerca de Jerusalén, probablemente muchos de los corderos que se criaban en Belén eran traídos al sacrificio en el templo que estaba en Jerusalén. Muchos de los corderitos que criaban esos mismos pastores iban a ser entregados como sacrificio de expiación o de adoración, ¿cierto? O por perdón allí en Jerusalén. Hermanos, dice nuestro texto, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos, no había lugar para ellos en el mesón. Estando allí en Belén, probablemente, hermanos, no era la primera noche que llegaban, ellos ya estaban en Belén allí hace 1 o más días, esperando el proceso de ser empadronados o inscritos en este censo que Roma había establecido, ¿cierto? Y dice el texto aquí que dio a luz a su hijo primogénito, a su hijo primero, Jesús, a quien envolvió en pañales. Y allí nos haga la imagen de un pañal desechable. Lo que dice la escritura es lo que hacían por costumbre las mujeres, envolverlo en largas telas y apretarlo fuerte, ¿cierto? Lo que a veces nosotros decimos que es como un lulito, ¿cierto? Lo apretó, ¿cierto? Para afirmar sus extremidades, para cuidarlo, lo envolvió para darle protección. Cristo nació y Cristo vivió desde esa primera noche experiencias humanas de un niño frágil, aquel poderoso Dios del mundo, aquel poderoso Señor que creó todas las cosas y que tenía en su poder el hacer de todo como Él quería, se sujetó voluntariamente a una experiencia humana tan delicada como la fragilidad de ser un bebé que necesitaba ser envuelto y sostenido por pañales de tela. Hermano amado, dice la palabra del Señor que fue puesto así envuelto, fue puesto en un pesebre, ¿cierto? Fue puesto, como hemos dicho otras veces, en el comedero para animales, ¿cierto? Pues no había para ellos lugar en el mesón. Y quisiera explicar un poquito eso. La idea aquí, hermano amado, no es un establo. No es que ellos fueron a dormir a un establo, no es como muestran algunas películas de niños, ¿cierto? Que el que atendía la hospedería los tomó y le dijo, mira, no tengo lugar para ustedes, pero tengo un establo, vayan a dormir allí, ¿cierto? No es la idea, sino que la idea de este nacimiento es lo siguiente, el mesón, aquí en la misma palabra que se usa como aposento alto más adelante en Hechos, no había lugar para ellos en esto. Miren, una casa judía, pero también un lugar donde se quedaban muchos viajeros, una casa judía típica de una aldea, era probablemente así. Tenía un primer piso donde se usaban para dejar los asnos, los animales y guardar algunas cosas, y un segundo piso donde estaba un lugar abierto que servía de dormitorio, de comedor, ¿cierto? De cocina y de todos los ambientes del hogar. Era una casa monoambiente. Solo tenían, ¿cierto? Un segundo piso donde hacían todas estas cosas. Y probablemente cuando habla del mesón se refiere a este segundo piso, que ya estaba lleno con viajeros o con familiares, ¿cierto? Que dormían atochados allí por causa del censo. Y probablemente incluso el terrado que se le llama, que era la azotea de la casa, que en Israel se usaba para diferentes cosas, también estaba llena. Solo quedaba el patio central de la casa, rodeado, ¿cierto?, por el lugar donde se ponían los animales, donde se dejaba la carga de esos animales y donde se dejaba el alimento del animal y otras cosas del patio. Lo más probable, dentro de varias explicaciones que se le da, es que José y María llegaron a un lugar tan atochado, no había lugar para que ellos durmieran en el segundo piso, que simplemente tuvieron que descansar y recostarse allí en el primer piso, cerca de los asnos, cerca del lugar donde se amarraban los animales, allí dormir. Los esclavos quizás estaban cerca de ellos, quizás había algún criado, siervo
durmiendo con sus animales en algún lugar del patio, pero allí, en un rincón así, fue que nace el Señor, y por eso hay un pesebre, un comedero cerca donde poder poner al niño. Esta es la idea, una idea más cercana. Algunos dicen que era una cueva, una caverna, pero lo más probable es que estaba pegada o junto también a la casa o al lugar donde se hospedaban los viajeros. Hermanos, esta escena hay que tenerla en mente. Esta escena, ¿cierto? Hay que tenerla en mente porque también la palabra del Señor reflexiona en cuanto a esto, ¿cierto? Al tener esta escena en mente del maravilloso, pero pobre nacimiento de Cristo, el Señor, podemos comprender lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Dice lo siguiente, Pablo, en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Leo de nuevo eso, hermano, porque la palabra de Dios considera cómo vivió Cristo, cómo se sujetó a una condición de pobreza, cómo se sujetó a una condición de limitancia por amor de nosotros. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Hermanos, sin necesidad de hacerlo, por amor que rebosa de gracia, y para mostrar la riqueza de su gracia, el Creador todopoderoso, dueño de todo lo que existe y quien sustenta todo, nacía como humano. Y no solo eso, sino que nacía como un siervo, como lo hacían probablemente los esclavos y los criados de su época, en un rincón, allí, sin ningún glamour, sin que nadie estuviese atento, ni le importara ceder su lugar para dar lugar al nacimiento de Cristo. Allí nació. Filipenses capítulo 2 también nos dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo dice, que ustedes reinen, que ustedes también tengan el sentir, el deseo, la visión que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermano amado, esta maravilla, esta muestra de la gracia y del amor de Dios por hombres pecadores, no era solo para nuestro asombro. Debe llevarnos al asombro, debe llevarnos a la reflexión, debe llevarnos a la contemplación de Cristo, pero no era solo para nuestro asombro y no solo para nosotros un testimonio. Dios, al traer a Cristo al mundo en humillación y llevarlo hasta la muerte y muerte de cruz, no solo nos muestra su gracia y su amor y su plan a nosotros, sino que declara las riquezas de la gracia sobreabundante de Dios a todo lo creado, a toda la esfera espiritual y más allá de lo que entendemos. Hermanos, como vimos en Efesios, ¿cierto? Capítulo 3, Dios está mostrando por medio del pueblo que ha salvado, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría y gracia de Dios y el plan de salvación que Dios tenía desde la eternidad en Cristo. Dios en Cristo, en su entrega, en su humillación y al usar la vida de Cristo para salvarnos a nosotros, está declarando su gracia, su bondad, ¿cierto? A todo lo que existe. Y eso sobrepasa lo que entendemos. Entender que ese testimonio de humildad y de gracia en el pesebre, en el nacimiento de Cristo, estaba dando testimonio a todo lo que existe del amor y la gracia de Dios en Cristo. Hermano, Dios desde la eternidad había establecido rescatar un pueblo para sí,
de toda la humanidad pecadora, Dios había establecido que por medio de la humillación de su Hijo Jesucristo, fuésemos nosotros enriquecidos con salvación eterna por medio de la gracia, por gracia, por medio de la fe. El Hijo eterno se manifestaba ahora en una naturaleza humana y en una naturaleza pobre y humillada. Hermano, 1 Timoteo 3:16 va a decir, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, leo de la versión de las Américas. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo va a decir, grande este es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es tremendo este misterio, es grande, es glorioso, es magnífico. Hermano, no lo deje pasar, no deje que su mente finita y común como la mía deje pasar este momento como si no significara nada. Al decir que Cristo nació en ese lugar, estamos diciendo que Dios nació en una condición de humillación y de pobreza y que eso fue por amor y por gracia para nosotros. Un comentarista hace el siguiente contraste que quise rescatar para nosotros, hermanos, para ustedes. Mire algunas frases que hemos leído allí en Lucas. El ángel le dice a María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y se dice en cuanto a Cristo, no había lugar para ellos en el mesón. Dice el ángel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo el Señor. Y dice Lucas también, lo acostó en un pesebre. Hermano amado, recuerda lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. También vea otros pasajes tan conocidos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo. Hermanos, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos amados, el Señor entregó a humillación al Hijo, al Cristo, para traernos salvación y rescate a nuestras vidas. Dice nuestro texto que cuando Cristo nacía, en el mismo sector, en la misma región, habían pastores que cuidaban sus rebaños en la noche. Y es interesante considerar que los pastores, hermanos, eran un grupo no muy bien mirado, aún en el mismo pueblo de Israel. Recuerda a David, cuando Samuel va a preguntar por él para ungirlo por rey, pregunta por él y dicen, ¿a quién buscas a David? A ese pequeño, como insignificante, ¿cierto? Está allá en el campo, con los animales. Y Samuel dice, bueno, tráigalo, llámelo, que él venga. Hermanos, los pastores, que muchos de ellos eran jovencitos, adolescentes, que eran enviados a cuidar los animales, son aquellos hombres, ¿cierto?, a los que los ángeles fueron a anunciar que Cristo había nacido. Esta compañía de hombres mal mirados fueron aquellos a los que les vino el anunciamiento de que Cristo ya había nacido. Antes de los magos del Oriente, como nosotros le decimos muchas veces los Reyes Magos, antes de los Reyes Magos estuvieron los sucios y despreciados pastores junto a Cristo. Antes de los regalos hermosos y valiosos que traían los sabios, estuvo la pobreza y la humildad de esta compañía, reconociendo la grandeza del que nacía. Hermanos, allí a los pastores se les apareció un ángel que anunció las buenas nuevas, el Evangelio, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, estas buenas noticias no eran solo para ellos. Ellos eran el representante de aquel mundo a quien se le venía a anunciar buenas noticias, porque recuerde que no escogió Dios los sabios ni los fuertes, sino que Dios vino a llamar y escogió a los vil y menospreciados.
estos sucios, estos pobres, estos mal mirados pastores a los que se les anuncia el nacimiento de Cristo, son la representación viva de quienes se les viene a anunciar salvación. Bueno, yo creo que, y haciendo una reflexión, por eso muchas veces es tan duro y tan difícil predicar en un sector en que la gente se cree rica, buena, correcta, de un buen vivir. Porque no entienden su necesidad, porque no entienden su humillación, porque no entienden la condición en la que están. Pero el Señor vino a predicar a los que estaban allí solos, haciendo un trabajo que muchos otros no querían hacer y que se les pagaba poco y que vivían en una condición límite de pobreza. A ellos vino el anuncio del nacimiento del Señor. A ellos llamó el Señor, como donde se crió después en Galilea, en Nazaret, como los discípulos que llamó del vulgo, ¿cierto? Hombres sin letras. Así también vemos una relación especial del Señor con estos pastores, anunciándoles que ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Noticias buenas no solo para ellos, sino que para todos los hombres. El coro dice allí en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres en general. Se traía una buena noticia para todos los hombres, a todas las personas en cualquier lugar del mundo. Dios, hermanos, ha mostrado su favor. Dios enviaba a un Salvador, pero también dice en la tierra paz. Dios enviaba un pacificador. Y aquí algo interesante también a notar. Hermanos, Dios enviaba un pacificador. Dios no estaba haciendo nacer un político pacificador, ni un militar que traía la paz, sino uno y el único que puede brindar la paz que toda la humanidad necesita. El Imperio Romano, amado hermano, había establecido hace algunos años ya lo que llamaban la Pax Romana, ¿cierto? Que aseguraba que no hubiesen guerras dentro del imperio de los territorios conquistados y mantenía una paz civil en medio de los territorios. Pero esta no es la paz por la que clama el corazón humano o que necesita el corazón del hombre. Mire lo que va a decir un filósofo no cristiano, un filósofo de aquel tiempo que se llama Epicteto. Escuche lo que él decía en este mismo tiempo del Imperio Romano. Dice, mientras el emperador puede dar paz de la guerra en la tierra y el mar, no puede dar paz de la pasión, la aflicción y la envidia. No puede dar la paz del corazón por la que el hombre anhela aún más que la paz externa. Y es así, amado hermano. Aunque el Imperio Romano mantenía cierta paz en sus territorios, era una paz externa, no la paz que aquieta el corazón del hombre, no la paz que le da una relación pacificada a Dios con el hombre y con sus semejantes. Hermanos, Dios traía en Cristo la paz para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor. La palabra usada en el Antiguo Testamento para paz es Shalom, ¿cierto? Aquí Sebastián nos puede corroborar el hebreo, ¿cierto? La palabra usada ahí en el Antiguo Testamento para paz es Shalom, Shalom, querido hermano. Y aquella paz habla mucho más allá que tranquilidad, esta paz que Dios estaba trayendo en Cristo, y va mucho más allá de la quietud, va mucho más allá de que usted esté tranquilo en su casa y que nadie lo vaya a atacar, va mucho más allá de que vivamos en un país con cierta paz. Hermano, esta paz, el shalom de Dios, habla de salud, de bienestar, de plenitud, de seguridad, no de superficialidad, no de una paz externa, sino de una paz en el carácter, en el espíritu del hombre, una plenitud. Hermanos, y en Cristo la paz de Dios, el shalom de Dios estaba siendo ofrecida a los hombres para que disfrutaran de ellas por medio de Cristo. Estos pastores recibieron este mensaje con fe y creyeron el anuncio. ¿Saben cómo sé que creyeron el anuncio de los ángeles? Porque fueron a buscarlo. Y dice que después de buscarlo lo hallaron. Hermano, eso es fe.
es la obediencia, creyendo con certidumbre la palabra que se ha dado. Hermano amado, y actuar actuar correspondiente a eso. Estos pastores creyeron en el anuncio angelical y fueron a buscar y hallaron a Cristo tal como el ángel les había dicho, envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Y al encontrarlo, glorificaron a Dios, glorificaron al Señor. Y no solo se quedaron allí glorificando a Dios, sino que cuando volvieron a sus labores, se fueron alabando y glorificando al Señor. Amado hermano, quiero que reflexione algunas cosas al terminar este mensaje. Querido hermano, veíamos al principio, Dios ordena todas las cosas, aún las acciones políticas de la historia. Dios las ordena para traer cumplimiento a su palabra. A Dios no se le escapan las decisiones de los gobernantes de las manos. Es más, Él las usa, Él las dirige para el avance de su obra, para el cumplimiento de su palabra. Hermano amado, el Señor cumplió específicamente cada palabra, desde su familia, su procedencia, su nacimiento, hasta el lugar donde él debía nacer. El Señor cumple su palabra a cabalidad. Hermanos, el Señor nació y se empobreció voluntariamente por amor de nosotros, para enriquecer nuestras vidas con su salvación. ¿Cómo hemos de responder nosotros? ¿Cómo hemos de responder nosotros a ese amor? ¿Hemos nosotros de empobrecernos por la gloria de Dios? ¿He de empobrecerme yo para que la obra y el nombre del Señor avance a otros lugares? ¿He decidido realmente no dar hasta el punto en que no me afecte, sino que darme a mí mismo hasta el punto en que yo sea empobrecido con tal que el nombre del Señor y el pueblo del Señor crezca en este mundo? Hermano amado, el Señor se empobreció por causa de nosotros, para traernos a nosotros a la riqueza de la salvación. Hermano amado, una vez más, encontramos un grupo de personas pobres y mal miradas, siendo los primeros que rodean y que reciben la noticia de la salvación. Una vez más están allí estos grupos a los cuales el Señor llegó para anunciar la salvación. Querido hermano, y al final de todo vemos tanto como en la tierra como en el cielo se anuncia y se da gloria a Dios por la obra que el Señor estaba haciendo en Cristo. Espero que todas estas cosas traigan una reflexión profunda a su corazón. ¿Qué pueden provocar en mí, pastor? Hermano, puede provocar en usted humildad, puede provocar en usted generosidad, puede provocar en usted confianza en el Señor, puede provocar en usted paz del Señor, puede provocar en usted, hermano amado, el poder ir obedeciendo el ejemplo del Señor en su propia vida. Hermano amado, hay tanto que reflexionar en estas cosas. Querido, anhelo que el Señor esté obrando en su vida, el ser humildes, el ser sencillos y obedientes a la palabra del Señor, tal como lo hizo Cristo, desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de Cristo. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por sus bondades y su misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender de su buena palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas dando cada domingo y cada día que nos reunimos de tu palabra, de tal manera que lo acumulemos en nuestro corazón, Señor, y que esto traiga entendimiento, sabiduría, confianza a nuestras vidas. Señor amado, queremos glorificarte. Toda la gloria sea a Cristo. Toda la gloria por su humillación. Padre, toda la gloria sea a Él por su vida, por su predicación, por su entrega, su resurrección. Toda la gloria sea a Cristo. Permítenos, Señor, volver nuestros ojos a Él. Mirarlo, Señor, con amor, con aprecio. Señor, con adoración y querer vivir su ejemplo. Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu buen nombre y oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.